Muy buenos días, hermanos, amigos que nos van a ver en esta transmisión, en esta mañana. Damos gracias al Señor porque podemos transmitir nuevamente un viernes más que el Señor nos da, ¿no? Así que agradeciendo al Señor por el día que nos da, un día muy precioso acá en Cochabamba, Bolivia, en Punata, ¿no? Con sol resplandeciente. Así que vamos a empezar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor. Hoy entramos, Señor, al trono de tu gracia, primeramente, Señor, confiado, Señor, para agradecerte, Señor, por las cosas que tú haces con cada uno de nosotros. También te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de poder llevar, Señor, tu palabra, Señor, para todos aquellos que verdaderamente necesitan oír el Evangelio, las buenas nuevas. Gracias te doy, Padre, en esta mañana. Te pido, Señor, tu guía por medio de tu Espíritu Santo, que Él sea hablando, Señor, en esta mañana. Que Él sea convenciendo, Señor, a todas las personas que aún no te han recibido como su Señor y Salvador. Gracias te doy, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que van a estar con nosotros y que esta transmisión, Señor, sea de bendición para el que lo pueda oír. Agradecido todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias, como dije, al Señor por esta mañana. Un precioso día acá en Cochabamba, Punata, Bolivia, ¿no? La transmisión desde acá. Saludamos a todos los hermanos. Saludamos a los hermanos de Buenos Aires también que nos van a ver, ¿no? Saludamos a los 9 departamentos de Bolivia, ¿no? Saludamos allá a mi familia allá en el departamento del Beni, ¿no? Ahí está mi familia, que el Señor pueda bendecir. Y a todos los amigos que nos van a escuchar, que esta palabra sea de bendición para ellos, ¿no? Hoy voy a empezar alabando al Señor. Voy a empezar agradeciendo al Señor con una alabanza. Dice esta alabanza, a precio de sangre. Dice, vamos a cantar esta alabanza que sea de bendición también, ¿no? Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi alma? Quien vino en rescate del hombre perdido y sin Dios. Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi vida? Seguiría yo siendo azotado y esclavo por el vil engañador. Mas no soy rescatado con oro, ni plata, ni piedras preciosas. No soy rescatado con cosas terrenas que no tienen valor. No soy rescatado con rito, ni rezo, ni obras humanas. Mas soy rescatado a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre, vertida en la cruz. A precio de sangre, de mi Salvador Jesús yo soy. A precio de sangre, rescatado yo fui. Si fuese con cosas terrenas el rescate del hombre, el sacrificio de Cristo no tendría sentido ni tampoco valor. El precio de un alma es el precio más alto en todos los siglos. Por eso el rescate es a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre, vertida en la cruz. A precio de sangre, de mi Salvador Jesús yo soy. A precio de sangre, rescatado. Amén. Gloria le damos al Señor en esta mañana por esa preciosa alabanza.
Dice que los hijos de Dios fuimos comprados a precio de sangre, ¿no? Y esto dice que no fuimos nosotros comprados con oro, ni plata, ni piedras preciosas de este mundo, ¿no? Sino con precio de sangre, derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Por eso agradecemos en esta mañana, hermano, con esta alabanza que he podido cantar, hermano, para el Señor, ¿no? Dándole gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y es maravilloso, hermano, poder sentir lo que verdaderamente cantamos al Señor, ¿no? Saludamos a nuestra hermana Lili, a nuestro hermano Jorge ahí, que nos están viendo desde Buenos Aires, ¿no? Que el Señor pueda bendecir a toda su familia, ¿no? Y así es, hermano. Cantaba esta preciosa alabanza a precio de sangre. Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de nosotros? ¿No? ¿Dónde estuviéramos perdidos todavía? Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahí vemos nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al dar su vida por cada uno de nosotros. Es maravilloso poder entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Él verdaderamente ocupó nuestro lugar, que Él murió por nuestro lugar, Él fue el sustituto. Y así vemos nosotros, hermano. Pero qué maravilloso, hermano, poder entender qué es el Evangelio. Hay un solo evangelio, decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ahí vamos a leer, hermano, quiero compartir que no hay otro evangelio, hermano, ¿no? Como muchas veces podemos oír predicaciones, hermano. Sin embargo, nosotros podemos ver ahí, hermano, en la carta de los Gálatas, hermano, que verdaderamente no hay otro evangelio. Saludamos a nuestro hermano Gustavo también, ¿no? Precioso hermano que hemos conocido allá en Buenos Aires, ¿no? Así que damos gracias al Señor, hermano. No hay otro evangelio. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Galacias, dice: estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Vio? Para seguir un evangelio diferente, dice, ¿no? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿El evangelio de quién dice? De Cristo, ¿no, hermanos? Entonces vemos nosotros, hermano, dice que el apóstol Pablo aquí estaba asombrado, hermano, de que tan pronto se estaban alejando de la gracia de Cristo, del que los llamó verdaderamente, ¿no? Por la gracia. Dios nos llama, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el evangelio, Jesucristo es la gracia de Dios. ¿Vio? Como siempre le digo a los hermanos, el evangelio es Cristo, Jesucristo es el evangelio. Pero nosotros podemos entender, hermano, que acá se estaban alejando, hermano. ¿De qué manera se aleja el Hijo de Dios, hermano? Si es llamado por gracia, hermano. Si la salvación es por gracia. Cuando nuevamente, hermano, el hombre le pone carga, el hombre lo lleva a una costumbre, a querer judaizar, a querer cumplir los mandamientos, hermano, que fue dado a Moisés, ¿no? Esa es la manera, hermano, los ritos que se hacían en el antiguo pacto. Pero nosotros podemos ver, hermano, que se asombraba el apóstol Pablo, ¿no? Voy a leer ahí en el 2:4 cuando dice, ¿no? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos, ¿no? En Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, para llevarnos, ¿vio? Nuevamente, hermano, al yugo de esclavitud. Si verdaderamente nosotros los hijos de Dios, hermano, hemos venido ¿para qué? Para ser libre, hermano. Cristo nos ha libertado de la ley. ¿Vio? Cristo nos ha libertado del pecado, de la maldición. Saludo ahí a mi hermana que me está viendo desde Trinidad, el Beni, ¿no? Saludo a ella y a toda su familia. Y así, hermano. Entonces podemos ver, hermano, en estos tiempos también,
que se introducen ahora en estos tiempos. La palabra es clara, hermano, la palabra nos hace ver, porque si no hubiera estado escrito en la palabra, entonces estaríamos hablando de otra cosa. La palabra dice que van a aparecer falsos maestros, van a aparecer, hermanos, engañadores, llevando también el evangelio, hermanos, como mercancía, llevando verdaderamente este evangelio de la gracia de nuestro Señor a su propia conveniencia. ¿Vio? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos entender que verdaderamente no hay otro evangelio, sino el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Cuando verdaderamente nosotros, hermanos, estamos bajo la gracia de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Vio? Si verdaderamente, hermano, usted es salvo por gracia, como dice Efesios capítulo 2, verso 8, si no me equivoco, hermano, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Vamos a leerlo, hermano, para que no esté diciendo mal. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? El Señor no quiere eso, hermano, que nosotros verdaderamente volvamos a las obras, volvamos a los ritos, hermano, volvamos a las costumbres. Eso no quiere el Señor. Porque estaríamos, hermanos, rechazando verdaderamente la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿No? Pero Él nos llamó, hermano. Él nos llamó. Mire lo que dice Efesios 1:18. Voy a leer ahí Efesios 1:18. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, dice, os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Vio? Ahí está, hermano. Ese es el llamado. Si usted sigue leyendo en el mismo libro de Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamado. Por su gracia fuimos llamados, hermano. Pero es maravilloso, hermano, poder entender el evangelio, que verdaderamente no podemos, hermano, nosotros introducir otro evangelio o hablar otro evangelio. Vamos a ver, hermano, el evangelio diferente, por ejemplo, en Hechos capítulo 15. Ahí empieza, hermano, también, ¿no? En Efesios 15. Vamos a leer, hermano, ¿qué nos dice ahí? Voy a leer, hermano, esta palabra. Prefiero leerlo a veces, hermano, que poder estar dando a veces una interpretación, ¿no? Pero vamos a leer, hermano. Mire lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban, dice, a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire lo que le decían, hermano. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, dice, no seréis salvos. Y la palabra, hermano, nos enseña que verdaderamente solamente creer en Cristo, en el Hijo de Dios, somos salvos. Tenemos la vida eterna. ¿No? Ahora, ¿qué circuncisión está hablando, hermano? La exterior acá, ¿no? Sobre el rito de Moisés. Obviamente, hermano, que nuestro corazón es circuncidado. Sí, hermano, tiene que ser circuncidado. Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, dice, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Vio? Se tiene que tratar con los hermanos, hermano. ¿Cuánto en estos tiempos, hermanos, verdaderamente ponen cargas a los hijos de Dios? A un pueblo que Dios le ha dado para que lo guíe, para que verdaderamente ellos sean verdaderamente llenos de la gracia de Dios. Pero sin embargo, hermano, vemos en este tiempo que verdaderamente lo que hacen los supuestos siervos, vamos a hablar así, hermano, es poner cargas sobre los hijos de Dios.
No solamente, hermanos, sino que hacen mercancía del Evangelio. Entonces seguimos leyendo nosotros lo que decía, lo que pasaba acá, hermanos, en el concilio de Jerusalén. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, dice, ¿no? Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ahí está, hermano, pero algunos, dice, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario, dice, circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Mire, hermano, lo que dicen. Y así pasa en este tiempo, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, nos quedamos asombrados, hermanos, escuchando a hermanos que verdaderamente quieren cumplir la ley, hermano? Quieren agradar a Dios con sus obras. Pero sin embargo nosotros, hermanos, dice que Dios ya preparó obras para que anduviésemos en ella. Dios ha preparado ya obras para nosotros. Dice que el justo por la fe vivirá. La fe, hermano, produce obra. Pero no una obra de un esfuerzo, hermano, humano. ¿Vio? Entonces podemos entender ahora, hermano, por qué, hermano, a veces hay otro evangelio. Dice, no es que haya otro evangelio. Sino algunos perturban, algunos pervierten, tuercen el evangelio, hermano. Entonces vemos nosotros la cosa, hermano. Si verdaderamente nosotros somos salvos por gracia, ¿no? Por medio de la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, no es de nosotros la salvación, hermano. No proviene, hermano, por nosotros la salvación, por nuestro esfuerzo o por nuestras obras, sino que es un regalo de Dios. Entonces ahí vemos nosotros la del Evangelio, hermano. Es precioso, hermano, verdaderamente poder escudriñar las Escrituras. Para que por ellas crezcáis, dice el Señor, ¿no? Para que por ellas crezcáis. Seguimos nosotros leyendo, hermano. Ahí está una hermana, Octavia, dice, ¿no? Que el Señor pueda bendecir. No sé de dónde nos está viendo, pero ahí que el Señor pueda bendecir a nuestra hermana y a toda su familia, ¿no? Ahí podemos ver estas cosas, hermano. Lo que pasaba en el concilio de Jerusalén. Y si verdaderamente estamos bajo la gracia de Dios, hermano, es porque somos guiados por el Espíritu Santo del Señor, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahí en Gálatas capítulo, ya lo leí, Gálatas, vamos a leer el 6:12, hermano, de Gálatas. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Para que no seamos perseguidos, hermano. Imagínense, hermano, querer agradar al hombre, querer agradar verdaderamente a nuestra carne, hermano. Y eso no quiere el Señor, porque nosotros, hermanos, verdaderamente hemos tenido un nuevo nacimiento, que es el Espíritu, y nuestra naturaleza ahora es espiritual. Y por ella tenemos que andar. Porque el Señor es un espíritu. Y nosotros, hermanos, nosotros fuimos bautizados con un solo espíritu. Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, cuál es nuestra naturaleza ahora de los hijos de Dios. Es espiritual, no es la carne, hermano. Por eso acá le dice esto el apóstol Pablo, cuando Pablo decía que se gloría en la cruz de Cristo. ¿Vio? Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, ¿vio? Para gloriarse en vuestra carne. Y así decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también dijo en Hechos, hermano, ¿por qué ponéis una carga
que ni siquiera vuestros padres pudieron llevar. ¿Por qué pone ahí? Si nosotros podemos ver a Cristo, hermano, a la cruz, cuando Él llevó todo eso, hermano, fue para que nosotros seamos libres. Pero dice Gálatas, no uséis esa libertad para ocasión a la carne. ¿No? Dice ahí en el 5:13, hermano, porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Vio? Que no usemos esa libertad, hermano, para que nosotros hagamos lo que querramos. Entonces, Pablo decía, pero lejos esté de mí, que gloriarme en la cruz de Cristo, de mí, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso decía el apóstol Pablo, hermano. Entonces seguimos nosotros leyendo ahí, hermano, cuando dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito, dice. ¿Vio? Hermano, tenemos la palabra de Dios como norma. Tenemos la palabra que nos muestra, hermano. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Voy a leer ahí en Primera de Corintios 16:12, hermano. Vamos a ver qué nos dice ahí en Primera, hermano, para que vayamos entendiendo un poquito más. Primera de Corintios 6:22, hermano, dice, ¿no? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Eso decía el apóstol Pablo a los Corintios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué significará eso, mi hermano? Imagínense, hermano. Mas si aún, dice nosotros, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es eso, hermano? Que verdaderamente es que no amare a Jesucristo, al Señor Jesucristo, dice. ¿Vio? ¿Usted se acuerda de ese pasaje, hermano, cuando le habla al ángel de la iglesia en Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que ha dejado de hablar de las cosas que verdaderamente hizo Jesucristo, que Él lo hizo todo. Sin embargo, hermanos, ahora en este tiempo hablan de las obras, de su esfuerzo humano. ¿Vio? Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, estas cosas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. ¿Qué evangelio usted ha recibido, hermano? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que Él vino a decir, yo he venido a dar vida, vida en abundancia, he venido a sanar, he venido a libertar, he venido a predicar las buenas nuevas, ¿vio? De Él, hermano. Pero acá, hermano, podemos decir, os predica un evangelio diferente. Y hay mucho en estos tiempos, hermano. Muchas veces pareciera, hermano, una predicación. Pero hay que ver, hermano, de qué manera están predicando. ¿Están predicando todavía en el monte Sinaí o en el monte Sión? Entonces la palabra, hermano, es sagrada. La palabra es una norma para el cristiano, para los hijos de Dios, para que verdaderamente no seamos engañados, no seamos perturbados o movidos, hermano, de lo que verdaderamente estamos creyendo por fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, que es la fe en Cristo. Por eso, hermano, la palabra dice que el justo vive por la fe y anda por fe. Pero no es un pasaje, hermano, que nos va a salir por la boca así nomás, sin poder todavía meditarlo bien. Sin verdaderamente poder ver el contenido de qué es vivir por fe, qué es andar por fe, hermano. Cuando el Señor dijo a la mujer samaritana,
que Él iba a venir a buscar adoradores en espíritu y en verdad. ¿Vio? ¿Y cuál es eso, hermano? Cuando somos guiados por el Espíritu. Cuando el Espíritu es el que habla, cuando el Espíritu es el que nos lleva a orar, cuando el Espíritu es el que nos lleva a perdonar, cuando el Espíritu es el que nos lleva a amar. ¿Vio? No nosotros, hermano. Pero es maravilloso poder entender esto, hermano, de los falsos maestros en estos tiempos. Están vestidos de oveja, dice, pero son lobos rapaces. Así había en esos tiempos de Jesucristo, hermano, ya habían. Y algunos, ahora muchos lectores, hermanos, se sorprenden que hay muchos que están engañando a la grey de Dios. Pero está escrito, hermano, que iba a aparecer. Hermano, nosotros cada uno de los hijos de Dios hemos recibido la unción. Tenemos la unción. Y la unción misma nos enseña a nosotros, hermano. Cada día. Solo que la unción, hermano, usa instrumento, porque para eso fuimos llamados, hermano, para ser instrumento de la justicia de Dios. ¿Vio? Pero por eso, hermano, como dice Juan allá, ¿no? Hay que discernir si los espíritus verdaderamente vienen de Dios. Si ese espíritu es de Dios, ¿no? Entonces, sigo leyendo, hermano, en el 10 dice... Doble maldición, hermano, al que predica un evangelio diferente. Eso es lo que dice, hermano, porque está dos veces anatema. Está en el 8 y está en el 9. Doble maldición, hermano, recibe eso. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Que trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es maravillosa la palabra, hermano. Usted se puede gozar, hermano, que verdaderamente no podemos agradar a Dios, a los hombres, mejor dicho. Perdón, hermano. Decía el apóstol, ¿acaso ahora yo busco el favor de los hombres? No, hermano, no podemos buscar el favor de los hombres. No podemos nosotros, hermano, agradar al hombre predicando un evangelio diferente, hermano. Si usted, hermano, que predica el evangelio, hermano, trata de agradar verdaderamente a los hombres, entonces usted no es un siervo de Cristo. Porque hay mucho en estos tiempos, hermano. No podemos hacer agradar a los hombres. Vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 2:4, hermano. 1 de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. ¿Vio? ¿Qué decía el apóstol acá, hermano? Sino que fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, dice. ¿No? Así dice, hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. ¿Quién es el que prueba los corazones? Dios. Ahí está, hermano. Cuando verdaderamente obedecemos, creemos, hermano, obedecemos al Espíritu, verdaderamente somos guiados, somos siervos de Dios. Dice allá en 2 Corintios capítulo 3, habla del ministerio de los ministros del nuevo pacto, hermano. Perdón, hermano, que dije ministerio, ministros del nuevo pacto. ¿Quiénes son los ministros del nuevo pacto? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios, los que han recibido, los que dependen verdaderamente del Espíritu de Dios. Esos verdaderamente son siervos de Dios. ¿No? Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, lo que dice acá Tesalonicenses cuando el apóstol Pablo habla de estas cosas. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiase el Evangelio. Para que se nos confiese el evangelio, así que hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Ahí vemos, hermano, la mayordomía del evangelio, hermano. ¿No? Es precioso, hermano, esto. Si nosotros vemos, hermano, en Romanos capítulo 1, ¿no?
Agradecido al Señor por lo que nos están viendo, hermano. En Romanos capítulo 1 dice, Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios, que él había prometido antes a sus profetas en la Santa Escritura, acerca de quién, dice, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice, ¿no? Hermano, ese es el Evangelio. Pero ¿cuánto nos avergonzamos a veces, hermano, del Evangelio? Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia, es poder de Dios. Es una bomba, es un dínamo, ¿no? Hermano, no hay otro Evangelio. No podemos nosotros agradar a los hombres, hermanos, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, torciendo las Escrituras o torciendo el Evangelio, hermano, poniendo una carga, hermano, a los hermanos. No podemos, hermano. ¿Cuánto lo hacen? Nadie lo hace, hermano, por más que puedan decirle que ellos se tienen que circuncidar. ¿Quién lo hace, hermano? Ningún gentil lo ha hecho, hermano. Verdaderamente la circuncisión es la que viene desde adentro, hermano, la del corazón. Dice, sigo leyendo, hermano, ya voy a terminar. Doy gracias al Señor porque puedo compartir su evangelio, hermano, ¿no? Entonces, mas os hago saber, hermano, dice el apóstol Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿vio? No es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Usted sabe, hermano, conoce al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, Dios, Jesucristo se le apareció, hermano. Jesucristo se le presentó como una luz, porque él perseguía a la iglesia del Señor, hermano. Y él le dice que él iba a ser un instrumento. Hermanos, tenemos que entender de dónde fuimos llamados nosotros, para qué fuimos llamados. Si bien nosotros en 1 Corintios podemos ver, hermanos, que éramos lo más vil y despreciado, hermano. Hermano, no teníamos nada, nosotros no éramos, vamos a ponerle la escoria de este mundo, hermano. Porque dice, hermano, mirad, hermano, dice en 1 Corintios 1:26, pues mirad, dice, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Vio? Hermano, ahí podemos entender, podemos ver por medio de la palabra, hermano, que no es por nuestras obras, que no es por nuestra propia justicia, hermano, que podemos nosotros tener la salvación, hermano. No, hermano. No podemos ir a jactarnos delante de su presencia, hermano. No, porque yo he hecho esto, porque yo era un dadivoso, porque a mí me gustaba ayudar, hermano. Eso le habla al hombre, hermano, del mundo, ¿vio? Que está en pecado. Igualmente a nosotros, hermano. Tenemos que ver de dónde fuimos nosotros llamados, de dónde Dios nos sacó. Dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es su luz admirable? Es Cristo, hermano. Ahora nosotros, hermanos, por medio de la palabra podemos ver que somos hijos, somos justos, somos santos, somos redimidos, hermanos, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, hermano, en la cruz, consumado es. Todo está hecho, todo ha sido terminado, no hay nada por hacer. Pero ¿cuántos de los hijos entendemos estas cosas, hermano? Cuando yo le hablaba, hermano, hace rato de decir que no es nuestro esfuerzo, no es nuestra obra, hermano. Y entonces puede haber mucho que decir, entonces no vamos a hacer nada. No, hermano. El Espíritu nos lleva y Dios ya había preparado de antemano, hermano, esas obras.
para que nosotros anduviésemos en ella. Mire, déjeme leerle, hermano, Efesios capítulo 2, versos 10. Porque somos hechuras suyas, dice, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, dice, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice, ¿no? Hermano, muchas veces, hermano, los hijos de Dios estamos ocupados en eso. Muchos de los hijos de Dios estamos con ansiedad, hermano, con mucha ansiedad. Pero dice Filipenses, hermano, no sé si es Filipenses, hermano, déjeme buscarlo. Estando, dice, persuadido, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, no todo el que predica el evangelio, hermano, verdaderamente son las buenas nuevas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, ¿no? Porque ellos van a dar cuenta, hermano. Muchas veces los hombres, hermano, en esta tierra queremos nosotros juzgar a los que verdaderamente, pero ellos están ahí, hermano, porque tienen que estar ahí porque está escrito en la palabra. Pero, hermano, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar firmes, enraizados verdaderamente en el evangelio, en la roca que es Cristo, hermano. Y verdaderamente sobre edificarnos los unos a los otros, hermano, en la roca que es Cristo. ¿Vio? Cuando hablamos de enraizarnos, hermano, es cuando verdaderamente, primeramente, las raíces tienen que ir para abajo. Para que así nada, hermano, ningún viento de doctrina nos pueda mover a nosotros. ¿Vio? Dice Efesios capítulo 4, versos 13. Ahí vamos a leer, hermano. 4:13. Vamos a leer el 14, hermano. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Vio? ¿Dónde está puesta su fe, hermano? La fe es en Cristo, hermano. La fe verdadera. Hay mucha fe, hermano. El mundo, el hombre, hermano, tiene fe en todas cosas, hermano. Pero ¿será el verdadero Dios? ¿Será que es el verdadero Dios que nosotros estamos creyendo, hermano? El hombre sí, hermano. Pero verdaderamente, hermano, estas cosas tenemos que predicar. Usted sabe, hermano, que cuando el apóstol Pedro, hermano, estuvo predicando otro evangelio, llevando verdaderamente a los gentiles a judaizarse, hermano, fue duramente exhortado, hermano. Pero nosotros, hermano, cuando acá vemos nosotros estas cosas en Gálatas, hermano, que Pedro fue exhortado por el apóstol Pablo, o fue reprendido, hermano, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Vio? Así como hacen en este tiempo, hermano. Si nosotros verdaderamente predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos que estar, hermano, predicando. Si verdaderamente fue revelado el evangelio de gracia de nuestro Señor, hermano, ese evangelio tenemos que predicar. Pero aquí, hermano, Él no quería ya juntarse con los gentiles, hermano, a no ser que se circunciden, a no ser que verdaderamente ellos quieran llevar esa tradición, ¿no, hermano? Entonces dice, en simulación, dice,
y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, si nosotros vemos la Escritura, vemos solo ese evangelio, hermanos, en la vida de Jesús, a los fariseos, hermanos, le dijo hipócritas. Hipócritas. Porque es una apariencia, hermano. El evangelio, hermano, no tiene que ser una apariencia. No nos lleva a ser una apariencia, hermano. Entonces ahí vemos nosotros estas cosas, hermano. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Vio? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Vio? Ese es el evangelio diferente, hermano. Nadie puede ser justificado por la ley, hermano, por las obras de la ley. Doy gracias al Señor, hermano, por poder compartir en esta mañana. Que usted pueda ver, hermano, que no hay otro evangelio que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de gracia. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted, hermano, que me está escuchando, que usted pueda meditar, que usted pueda ir a la palabra del Señor. Amén, hermano Jorge. El fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, versos 4. Entonces, para usted, amigo, que me está oyendo en esta mañana, Jesucristo le llama. Venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere su voz, ábreme, que yo quiero cenar con él. Bien. Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Y lo que verdaderamente se había perdido era el hombre. Porque, como en otras predicaciones he dicho, hermano, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Pero ahora vino la gracia de Dios. Vino la gracia y la verdad. Para eso apareció Jesucristo, para salvar al hombre, para que el hombre pueda creer en lo que verdaderamente hizo Jesucristo, en lo que verdaderamente es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que Él venció a la muerte, Él resucitó, ahora Él vive y Él quiere vivir en usted, amigo. Pero hasta que usted reciba a Jesucristo en su corazón, hasta que usted pueda ir y decir, aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. ¿Vio? Reciba el regalo de Dios. Dios envió al mundo. Por amor al mundo, dice, envía a su Hijo, para que por medio de Él seamos salvos, para que por medio de Él usted sea salvo. No endurezca su corazón. Hoy es el día aceptable para usted, amigo, para usted, señora, para usted, joven, que me está escuchando, que por ahí usted desprecia el Evangelio, desprecia la palabra, o no quiere oír el Evangelio. Pero sin embargo Jesucristo le dice, hoy es el día aceptable para usted, porque puede ser mañana demasiado tarde. Si usted amaneció con vida, amigo, usted, señora, joven, que amaneció con vida, es por la misericordia de Dios, es para que usted verdaderamente lo reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Él está pronto para venir por su iglesia. Hoy es el día. No rechace a Jesucristo. Porque allá en Filipenses dice que se ha dado un solo nombre, a Jesús.
Y dice que delante de Él se doblará toda rodilla. Toda rodilla, dice. Entonces, vemos nosotros, amigos, que me están escuchando usted, que la gracia de Dios aparece para esto, para salvación a todos los hombres. Que por medio de esa fe que es en Cristo, hermano, usted amigo, puede ser justificado, puede ser juzgado por Dios y puede ser un hijo de Dios. Dice Juan 1, ¿no? Y a todos los que le recibieron, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No como muchos piensan, hermano. La gente piensa, yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios. No, usted es una creación. Usted fue creado por Dios. Pero necesita creer en el Hijo de Dios para ser hijo de Dios. Porque ahí dice, y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vio? Así que damos la gloria al Señor, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente Él vino por amor a nosotros, Él murió por amor a nosotros, como lo dije en el principio. Él dio su vida. Y Él resucitó para que verdaderamente seamos justificados nosotros, hermano. Fuésemos justificados. Y ahora, hermano, muchos desprecian esto. No quieren creer. No quieren venir con un corazón constricto a los pies de Cristo. Endurecen su corazón. Y ese es el orgullo del hombre. Así que doy gracias al Señor en esta mañana. Que el Señor pueda bendecir esta palabra, hermano, que esta palabra verdaderamente caiga en buena tierra y pueda producir, hermano, fe. Que el Espíritu Santo es el encargado, hermano, de convencer al hombre de pecado, de decirle que verdaderamente él es un pecador. Así que saludamos a nuestra hermana María Espíndola también, que nos ve desde Buenos Aires, ¿no? Saludo ahí a nuestro hermanito Alejandro, ¿no? Nos acordamos mucho de él, hermanos. Hermana Mari Espíndola, ¿no? Así que agradecido al Señor, hermano. Saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron viendo, a la iglesia de allá de Buenos Aires, de nuestro Señor Jesucristo, allá ubicada en José Hernández 384, ¿no? Al siervo del Señor, al pastor Ramón Encina, no sé si seguirá por misiones, parece que él está predicando el Evangelio de nuestro Señor. Que el Señor pueda usarlo, ¿no? En ese lugar. Y estemos orando los unos por los otros, hermano. Así que agradecido al Señor, hermano, en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta mañana que hemos podido estar aquí, Señor, hablando, Señor, tu palabra. Hablando, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo, Señor, por medio de tu palabra, que no hay otro Evangelio, sino que hay algunos que lo tuercen, hermano, que hay algunos que perturban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor amado, sabemos, Padre, que la salvación es por gracia, que es un regalo, Señor, y estamos agradecidos, Señor, porque verdaderamente Jesucristo verdaderamente lo hizo todo por nosotros. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú estés, Señor, tocando los corazones, Señor, que tú estés libertando, Señor, a los que verdaderamente están cautivos, Señor, que tú estés, Señor, dando, Señor, estas buenas nuevas, Señor, que ellos puedan oír y que pueda, Señor, el Espíritu Santo producir fe y ellos puedan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te agradecemos, Señor, en esta mañana y te dejo encomendado todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.